Ciertamente esta serie está siendo de gran bendición para mí. Como comencé diciendo, son mis notas de hace muchos años. Y el estar revisándolas ahora reviven muchas memorias que llenan mi corazón de mayor gratitud todavía al ver cómo Dios, a través de su misericordia, sin mi entendimiento, aun cuando yo estaba lejos de conocer todo lo que el Señor me ha enseñado, estaba caminando esos pasos, esas convicciones. Estamos hablando tres convicciones que yo llamo las que gobiernan mi vida, pero como mencioné al principio, son principios bíblicos. Debiesen ser convicciones de todo creyente, ¿verdad? Pero yo ya me las he tomado para mí, porque yo soy el que daré cuentas a Dios. La primera, Dios es bueno. Siempre es bueno, no importa lo que pase, no importa la peor tragedia, la peor injusticia, el peor pecado que cometan contra uno, Dios nunca nos ha abandonado, siempre está con nosotros y siempre es bueno. Nunca cuestiono el amor de Dios. Eso me llevó a querer entonces crecer yo en mostrarle mi fe y mi amor. Y eso me invitó a ver la segunda convicción, que la forma más grande de mostrarle amor a Dios y fe, porque es confiar en que Él ha puesto la autoridad, es aprendiendo a estar bajo autoridad. No en autoridad, sino que bajo autoridad. Y el estudio que hicimos con el centurión romano, que fue el que maravilló a Jesús por su fe. ¿Y qué fue lo que evidenció esa fe que maravilló a Jesús? Que el soldado le dijo, yo también soy hombre bajo autoridad. Implicando con eso, Jesús, tú tienes la autoridad que tienes porque eres un hombre bajo autoridad. Algo que casi nadie habla todo del poder y de la autoridad, pero no de cómo se consiguió. Entonces, el siguiente paso es entonces cómo puedo, como dice la escritura, Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y eso me llevó a esta tercera convicción, que es la de el corazón del siervo, ¿verdad? Que el llamado más grande que Dios nos hace a todos y a cualquier persona no es ser un gran apóstol, un gran escritor, un gran maestro, un gran predicador, un presidente de la nación, nada de eso. El llamado más grande que Dios tiene, el puesto más grande que tiene para ofrecer es siervo. Y lo tomamos de la porción de Mateo 20, 25 al 28, que la voy a leer antes de continuar con la tercera que ya comenzamos. Entonces Jesús llamándoles dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Lo sabemos, sí Señor, lo sabemos, tristemente lo sabemos. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad también. Mas entre vosotros no será así. ¿Y por qué quise repetir la porción? Porque noten, está hablando de gobernantes de la nación. Y si nosotros no tuviéramos nada que ver con política ni los gobiernos de las naciones, no nos diría nada en ese aspecto, sino que diría, sí, así que ustedes manténganse alejados, ni lo piensen o cualquier otra cosa. Pero dice más, entre vosotros no será así. O sea que de entre ustedes, los que vayan a gobernar, los que vayan a tener autoridad sobre las naciones, no deben actuar así. Sino que el que quiera hacerse grande, el que quiera, ¿quiere usted hacerse grande? Yo sí, yo quiero ser grande en el reino de Dios. No estoy como Juan y Jacob, ya aprendí de ellos, así que no voy a meter las cuatro. Yo no voy a decir, Señor, quiero estar a tu diestra o a tu siniestra. Simplemente quiero decir, quiero ser grande en tu reino, pero ahora ya entendí que sea en el puesto que sea. Mientras mi corazón sea servirte, eso es ser de lo más grande en el reino de Dios. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Como Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aclaré que la palabra servidor y servir viene de la raíz griega que es diáconos, de donde sacamos en las iglesias el nombre de diácono. Pero obviamente creo que al menos en toda mi experiencia, en lo que yo conozco, los diáconos no han entendido el significado de esta palabra. Entonces ya comencé a decir que el llamado más grande es a ser siervo y que
Josué, su nombre significa Jehová salva, sí, Jehová salva, el Señor salva, es un tipo de Jesús. Por lo tanto, el proceso de cómo Josué llegó a ser ese siervo del que habla la Biblia es el mismo que vamos a ver en Jesús. Porque Jesús es el que va a cumplir este prototipo, este tipo. Veamos ahora, hoy me voy a dedicar a leer solo textos que hablan de Josué en su proceso de desarrollo. Y comienzo con un texto que de primas a primeras no dice nada en especial. Se lo leo. Leo Éxodo 24:13, capítulo 24, pero solo voy a leer el versículo 13. Dice así: y se levantó Moisés con Josué su servidor. Se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Este es cuando Moisés va a recibir las tablas de los mandamientos. La cosa interesante es que la palabra servidor en el original aquí significa atender como servil, adorador, contribuir, ministrar, servir. Es la misma palabra que se usa para describir el sacerdocio de Aarón. Cuando Aarón ministraba, era con esta palabra de servidor. O sea que tenemos aquí a Josué como un servidor. Como dije al principio, no es tanto cuanto más haga, cuanto más grande sea tu trabajo, etcétera, sino que su actitud, su corazón, está incluida la palabra adorador. Bueno, pero no adoramos a ningún hombre. Está bien, lo acepto, yo acepto. El asunto está que quiero decir que en esa actitud de corazón es la misma actitud de corazón que Dios espera de los ministros que le ministran a Él, de los sacerdotes que le ministran a Él. Y Pablo, me voy a saltar ahora al Nuevo Testamento solo para aclarar más el punto, explica esta actitud que todos debemos tener, como estoy diciendo, y la voy a leer en Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24. Siervos, estamos hablando del siervo, del buen siervo, ¿qué dice? Obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Nos está diciendo que les obedezcamos en todo a los que tienen autoridad sobre nosotros, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Me sujeto a mi autoridad. Número uno, porque la segunda convicción es que Dios honra al que está bajo autoridad. ¿Por qué? Porque yo me voy a sujetar porque Dios lo está diciendo, no porque mi autoridad lo merezca. Mi autoridad puede ser un incrédulo, mi autoridad puede ser una persona media vez, desde luego no me esté llevando a pecar o a decir algo contra la clara y explícita voluntad de Dios. Pero en cuanto si se aprovecha de mí, si no me paga el salario mínimo, si me hace trabajar más de 8 horas, en fin, sea lo que sea, yo voy a decir que lo voy a servir con corazón sincero, voy a cuidar que mi trabajo se haga bien. ¿Por qué? Por temiendo a Dios, porque Él es mi dueño, Él es el que me compró, yo soy esclavo. Pablo dice, ¿verdad? Ya no soy esclavo del pecado, pero ¿saben qué? Ahora soy esclavo de Cristo, ¿ok? Él es mi amo, así que si Él me dice, obedécele a ese cuate, entonces hay que obedecerle, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ven, eso es glorioso. Quisiera, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Miren, solo les digo esto. Me regocijé a leer cómo Dios me llevó a través de estos pasos en mi juventud y en mi desarrollo. Aún sin entender yo esto, que ahora que lo miro digo, ¡ala, qué lindo el Señor! Siempre me tuvo de la mano y yo no me daba cuenta que Él era el que me estaba guiando. Bueno, entonces regreso al versículo. Se levantó Moisés con su siervo Josué. ¿Qué tiene eso de más? Ahora le leo en el capítulo 32 de Éxodo, el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. ¿Qué están diciendo todos los versículos? Número uno, este último que leí. ¿Qué está pasando cuando Josué dice alarido de guerra? Es cuando Moisés está recibiendo los 10 mandamientos y el pueblo ha hecho un becerro de oro y están teniendo fiesta.
Y Dios le dice a Moisés, bájate porque ese tu pueblo ya se descarrió. Y cuando está bajando Moisés, Josué le dice, alarido de guerra. Y le dice a Moisés, no, no es alarido de guerra. Pero el punto, ¿cuál es? Josué subió con Moisés al monte, pero solo Moisés se acercó a estar a solas con Dios para recibir la ley. 40 días, eso fue lo que estuvo. Y Josué no sabía lo que estaba pasando en el campamento. Josué no estaba en el campamento. Josué no estaba oyendo a Dios hablar con Moisés. Josué no estaba con Moisés. Pero Josué estuvo todo ese tiempo y en su incomodidad que haya sido, pero estuvo presto al llamado que pudiese hacerle su Señor Moisés. Una disponibilidad incondicional. Él no, y eso nos enseña otra cosa del siervo, del corazón del siervo. El que está recibiendo la gloria del Señor, el que está oyendo su voz, viendo sus milagros, escribir la tabla, es Moisés. Los que están abajo, comiendo y bailando y haciendo sus fiestas, son todo el pueblo. El siervo no le importa que otro se lleve la gloria. Y no le importa cuánto tenga que hacer más que los otros y cuánta incomodidad tenga que sufrir. El corazón del siervo está dispuesto para su Señor todo el tiempo. Primer condición de un siervo del reino: disponibilidad incondicional. Que alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esté dispuesto incondicionalmente para lo que yo lo necesite. ¿Qué hizo entonces el ministerio de Josué diferente a otros siervos? Es lo que le acabo de leer, número 1, la disponibilidad incondicional. Vayamos a otro texto, Éxodo 24, bueno, eso fue el que le leí. Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Yo estoy dando por sentado que usted conoce ya la Biblia y quizás en eso peco, pero se recuerda pues que Moisés llegaba al tabernáculo, se le iluminaba el rostro al estar en la presencia de Dios, llegaba y le hablaba al pueblo y todos miraban la gloria de Dios en su rostro, a tal grado que luego se ponía un velo para taparla, pero y era Moisés el único. Más adelante Dios dice que cuando él no ha hablado con ningún profeta como con Moisés, cara a cara. Entonces regreso ya con ese contexto. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mire esto, todo el pueblo le tenía miedo al tabernáculo. Cuando Dios se manifestaba en el tabernáculo, le decían a Moisés, anda tú, habla con él y luego tú nos traes la noticia. Y al tabernáculo solo podía llegar Moisés y los sacerdotes, ¿verdad? Con que estaban los de levitas y sacerdotes que estaban asignados. Otro que entrare así por su propia voluntad moría, como uno de los mismos reyes que quiso hacer eso. Bueno, los mismos sacerdotes llegaron a ofrecer incienso que Dios no les había dicho que lo hicieran, pero ellos pensaron que iban a alabar a Dios ofreciéndole el incienso y todo lo demás, hicieron algo que Dios no había dicho y cayeron muertos. Pero nota lo que dice ahí, Josué se quedaba en el tabernáculo. Josué no era ni levita ni sacerdote, pero tenía un privilegio que no tenía nadie del pueblo: estar cerca. No entraba a la presencia de Dios, eso no, nunca, pero en el tabernáculo, estaba en el tabernáculo. ¿Qué nos dice eso de los siervos? Cuando uno tiene la disponibilidad de servir a quien sea al que le tenga que servir, si estamos hablando eclesiásticamente, pues a los líderes, ¿verdad?, que están en eminencia, a los que están dirigiendo, y uno tiene la disponibilidad de servir, tiene aquello de acompañarlos a lugares que otros no quieren ir, ¿verdad? Por ejemplo, si es de ir a un servicio fúnebre, ¿verdad?, de una persona no conocida, o es un miembro de la iglesia y el pastor o el anciano va a ir a oficiar.
si no es pariente, ni amigo, ni nada de uno, a ir a meterse a un servicio fúnebre ajeno, por así decirlo, no es nada dicho, no es nada de gusto. Pero al acompañar al Señor, al ser uno que está disponible incondicionalmente para ir a cosas como eso, o ir a visitar a un enfermo, o ir a la cárcel, o hacer lo que sea, cuando uno tiene la oportunidad de acompañar, solamente acompañar al que está siendo usado por el Señor, ¿hay alguna, qué? Una unción? ¿Hay alguna cosa que se aprende de oír y de ver cómo habla con ciertas personas y en ciertas circunstancias? Es una dicha que no tienen todos los demás. Los que solo, por ejemplo, escuchan las enseñanzas o prédicas del domingo o en ciertas reuniones de iglesia y todo, pero no ven al siervo cuando está, por así decirlo, en privado. Ese es uno de los beneficios que tiene el siervo. Y eso requiere que tenga una actitud muy correcta. Porque ¿qué si él tiene alguna debilidad, alguna cosita fea? Pues no que tenga que ser un pecado ni nada, pero un hábito o un tic o lo que sea, todo eso también lo va a observar el siervo que está cerca de su Señor. Pero ¿qué significa esto? Que debe haber una diferente actitud también en el siervo. Números capítulo 11, 28 y 29. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. ¿Qué está pasando aquí? Todavía falta la mitad del versículo, pero ¿qué está pasando aquí? El contexto es que Moisés, hablando con Dios ante toda la carga que el pueblo le pone, los reclamos del pueblo y todo, le dice a Dios: ¿qué hago? Y Dios le dice: trae a 70 de los ancianos, ¿verdad? Que sean honorables y todo, y yo tomaré de tu espíritu, del espíritu que hay en Moisés, y lo pondré en ellos. Y entonces en esa ocasión, cuando viene el espíritu, cuando Dios pone el espíritu de Moisés, también en los 70 empiezan a profetizar. Pero hay dos que no vinieron, se quedaron en el campamento. ¿Y qué pasa? Están profetizando en el campamento. Todos los otros 68 están aquí en el tabernáculo con Moisés. Estos dos están allá en el campamento y están profetizando, ¿verdad? Y Josué le dice: impídelos. ¿Por qué? Josué tiene celos de su Señor. Me refiero por su Señor. Es su Señor el que ha aguantado la carga todo este tiempo en el desierto. Es su Señor el que ha recibido todas las quejas, todos los reclamos y todo lo demás. Es el Señor el que ha invocado al nombre de Dios en beneficio de estos. Pero ahora hay dos allá que están profetizando y todo, y el pueblo está admirado y todo. Y Josué tiene celos. No es justo. Esos dos no han pagado el precio. Moisés es el que Dios ha llamado. Moisés es el que... y tiene celos por su Señor. No estoy diciendo que sea bueno, es inmaduro, es joven y le parece no es justo. No tiene el entendimiento todavía, pero mire, su corazón está para con su Señor. No quiere que le quiten el honor a su Señor. Honra que no honra merece. Esos dos no han hecho nada, este lo ha hecho todo. Pero Moisés, obviamente el hombre de Dios, ya no el jovencito Josué, entonces dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Ve? Moisés es el maduro. Josué va a llegar a serlo. Pero en este momento solo mire ese corazón de siervo que todavía no ha sido entrenado. Todavía no ha sido organizado y ordenado sus pensamientos, pero la disponibilidad ya está. Por eso es que cuando hablo acerca de personas que tienen experiencia, que tienen conocimiento y todo lo demás, yo digo, para puestos de gobierno estoy hablando. Y yo digo, no me importa cuál es su programa de trabajo, no me importa que tiene 80 títulos de todo esto para gobernar. Me importa su corazón y su actitud, porque todo lo demás se puede aprender, pero el corazón, la actitud, no hay quien la pueda... yo puedo conseguir un asesor financiero, puedo conseguir un asesor político, puedo conseguir un asesor en la agricultura, puedo conseguir asesoría para todo, pero para dignidad, carácter, integridad, para eso no se puede conseguir asesor. Se tiene o no se tiene.
Y esa la condición básica que Dios pone. Por eso el corazón de siervo es apreciado. Y se nos presenta aquí que aún en su infancia, por así decirlo, de madurez, es algo valorado y apreciado por Dios, que puede ser enseñado. Como Moisés está haciendo ahorita, poniéndole balance al celo de Josué. Pero Moisés no podría prender la llama de ese celo en el corazón de Josué. Tiene que ser el Señor, el Espíritu de Dios en él. En Números 13, versículo 8, ¿dónde está mi ratón? Aquí. Aquí está hablando de cuando enviaron a 12 espías a considerar la tierra. Y en el capítulo 13, número 8 dice, de la tribu de Efraín enviaron a Oseas, hijo de Nun. Oseas significa libertador, de la raíz que significa estar abierto o ser ancho, libre. Ok, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, está mostrándonos la actitud de, una vez más, estar abierto. ¿Verdad? Cuando dice, mire, no sea cerrado, hombre, no sea tan cabeza dura, abra su mente, ¿verdad? Aquí, entonces, estar abierto, ser ancho. ¿Qué significa ser ancho? Tener más espacio, no quedarse, no, esto es lo mío y de aquí no me sacan. No, ser ancho, dar oportunidad a otras cosas. Pablo, en 2 Corintios 6, 11 al 13, lo pone de esta manera. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. En otras palabras, hemos hecho espacio para ustedes en nuestro corazón. No sean ustedes así de que si no encajamos en sus ideas preconcebidas no nos reciben. Ensánchense también, dennos oportunidad. Y el otro texto, porque dice que se llama libertador, ¿verdad? O sea, significa libertador. Y dice también otra vez en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No saquen beneficio de la gracia, de la misericordia, de los dones que Dios da. No comercialicen con la piedad. ¿Verdad? No la uséis para la carne, sino servíos, otra vez, corazón de siervo, servíos por amor los unos a los otros. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Oseas y que él haya tenido todo esto? Bueno, ahora vamos a Números 13:16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, al que les acabo de leer, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Oseas, el libertador, el ancho, el libre, llegó a ser Josué, Jehová salva. ¿Ve? Por él tener la actitud de abrir su corazón, de estar dispuesto, Dios pudo poner en él todos los elementos necesarios para que a través de él Jehová salvase. Ya Josué llega a entender lo de Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para su gloria. Ese es el corazón de siervo. Ahora vamos a Números 14, versículos del 6 al 10. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión de todos los hijos de Israel. Solo Josué y Caleb. Y comenzamos, bueno, no esta serie, pero prediqué en la iglesia acerca de la fuerza de la visión de Caleb. Y ahora Josué. Son los únicos dos que estuvieron dispuestos a tomar a Dios en su palabra, a creerle a Moisés lo que él estaba diciendo, sin importar las circunstancias ni las apariencias, mientras que los otros 10 y todo el pueblo
se fueron por las apariencias y rechazaron la palabra de Dios. Pero ¿qué aprendemos de Josué aquí? Si mi señor Moisés está diciendo algo, yo lo respaldo. Y si tengo que luchar con él contra todo el pueblo, estoy a mantenerme fiel y firme a lo que mi Señor dice. Esa fidelidad del siervo para con su Señor, que en última instancia tiene que ser, como dijimos ya en los versículos anteriores, para el Señor Jesús. Porque cuando estamos obedeciendo y sirviendo a la persona humana bajo la cual Dios nos ha puesto en autoridad para que podamos crecer en ese conocimiento y esa sabiduría, debemos de ser fiel, estar incondicionales a Él. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció, y aunque todo el pueblo esté en contra, si tiene la aprobación de Dios, es mi responsabilidad y mi privilegio honrarlo también a Él. Números 27, 18 al 23. Ahora ya estamos llegando al fin. Ya Moisés se ha enterado de que las cosas le han ido mal, que cometió un error al haberse interpuesto entre Dios y lo que Dios quería hacer con Israel, y está pagando las consecuencias. Así que aquí en el capítulo 27, versículos 18 al 23, le dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Qué cargo? El de Moisés. Ya Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida, pero amante de Dios como sigue siendo a pesar de su error y todo lo demás, le dice: pero Señor, levanta a alguien, levanta a alguien. Y entonces le dice: ya, Josué, y tú le vas a dar el cargo delante de toda la congregación. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Un siervo incondicional, un siervo abierto a aprender, un siervo celoso de cubrir, no de encubrir el pecado, no, de cubrir a su Señor, de ponerse y apoyarlo como dé lugar contra quien sea. Cuando llega el momento, entonces, ¿a quién se puede poner? Ahí está Josué, el joven que comenzó desde un principio quedándose en el tabernáculo. Así que, en resumen, en primer lugar vimos el celo por la reputación de su Señor, el cual se manifiesta en una actitud de respeto, admiración y reverencia para aquel a quien se sirve, y en rehusar descubrir sus debilidades. No es encubrir su pecado, sino que sus áreas débiles, cubrirlas, ayudarle. Fíjese, ese celo por el Señor, la admiración y todo, es malo cuando uno sigue al hombre. No pongas tu confianza en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. No estamos hablando del hombre. Aquí estamos hablando de funciones. Y el Señor, el que está en autoridad, el que tiene la responsabilidad ante Dios, y Dios te pone como siervo de ese hombre. Entonces es la función. Y se tiene que admirar. Se tiene que tener una gracia, un acercamiento, un cariño, un respeto. Y no se anda buscando las debilidades, porque si no puede llegarse hasta faltarle el respeto. Cuando los siervos pierden el respeto de sus señores, cuando los hijos pierden el respeto a los padres, cuando los empleados pierden el respeto a los jefes, cuando los miembros de la iglesia pierden el respeto a las autoridades de la iglesia, es cuando empieza el enemigo, Amalek, la carne, a empezar a causar división y a empezar a señalar todo lo malo que se pueda señalar. Un siervo de Dios
no anda viendo debilidades, no le falta el respeto a sus autoridades, confía en que está sirviendo al Señor, no a los hombres. La segunda cosa que vemos fue su apertura o disposición para servir y ser usado incondicionalmente. En tercer lugar, vimos que esa disposición le permite entender que no es Él en sí el libertador, sino que es Dios a través de Él obrando. Y en último elemento en la lista, el cual Dios señala para nosotros como la causa primordial y fundamental, es porque en Él había espíritu. ¿Qué clase de espíritu había en Él? Un corazón de siervo. Un espíritu como el Espíritu Santo, que nos viene a enseñar, a redarguir, a corregir, a consolar, a llevarnos adelante. El llamado más grande es a ser un siervo, como Jesús nos dejó el ejemplo. Y si tan solo mantuviésemos algunos de los rasgos de Josué, si nuestro corazón y nuestra mente se abrieran a ya no querer ser el traidito de la película, a estar consciente de que si alguien más puede hacer lo que nosotros estamos haciendo y mejor, apoyarlo. No querer ver cómo le encontramos faltas para que no, las competencias por membresías en la iglesia, qué iglesia gana más gente y todo lo demás, o qué iglesia es mejor. No, eso no es siervo, eso no es un corazón de siervo. El corazón de siervo está dispuesto a servir a su Señor. Y si en este caso de gracia recibimos algo, de gracia debemos darlo. Si otros son los que están recibiendo el beneficio, ¿verdad?, de eso, tengo la dicha en el ministerio anterior que teníamos, hubo un curso de equipamiento de líderes, pero no se llamaba equipamiento de líderes, era un curso de evangelismo discipulador. Y el curso lo teníamos otro hermano y yo, estábamos a cargo, yo de enseñar y él de llevar toda la administración y todo, y el curso duraba 6 meses, y después de los 6 meses había un compromiso con los que habían tomado el curso. Debían de convertirse ellos ahora en instructores del curso, ¿verdad? Y era así como iba a crecer nuestra escuela de evangelismo y todo. Pero resultaba que cuando terminábamos los 6 meses y a las personas que habíamos preparado, entonces los líderes de la iglesia decidían que iban a tomar a estos que estaban equipados para que fueran líderes de iglesia en el hogar, ¿verdad? Líderes de grupos en casa. Y el hermano compañero me decía, pues, pero si nosotros trabajamos en equiparlos a ellos para que hagan la obra con nosotros. Y mi gozo y mi dicha era decirle, pues, gózate, somos los que estamos produciendo los líderes de la iglesia, los que estamos produciendo los líderes de las iglesias en el hogar. Era una actitud natural en mí, que ahora por la misericordia de Dios me doy cuenta que era su gracia. En mi ignorancia tenía que estar abierto. Si quería aprender tenía que estar abierto porque era un ignorante, y Dios tuvo misericordia. Así que esa todavía no es el fin. Ahí sí que, como dice el maestresala en las bodas de Caná, has guardado el mejor vino para el fin. Y ese mejor vino lo tomaremos la semana entrante, el lunes a las 7 de la noche.